Bienvenidos a leer toda la Biblia. Abril 29, Jueces capítulo 9, verso 22 al capítulo 10, verso 18. 3 años después de que Abimelec comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelec y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelec por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. Los ciudadanos de Siquem le tendieron una emboscada a Abimelec en las cumbres de las colinas y robaron a todo el que pasara por allí. Pero alguien alertó a Abimelec acerca de la conspiración. Un día Gaal, hijo de Ebed, se mudó a Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los ciudadanos prominentes de Siquem. Durante el festival anual de la cosecha en Siquem, celebrado en el templo del dios local, hubo vino en abundancia, y todos comenzaron a maldecir a Abimelec. ¿Quién es ese Abimelec?, gritó Gaal. No es un hijo legítimo de Siquem. Entonces, ¿por qué debemos ser sus siervos? Él no es más que un hijo de Gedeón, y ese Zebul solo es su ayudante. Sirvan a los verdaderos hijos de Hamor, el fundador de Siquem. ¿Por qué tenemos que servir a Abimelec? Si yo fuera el encargado aquí, me desharía de Abimelec. Le diría, búscate unos soldados y sal a pelear. Pero cuando Zebul, el jefe de la ciudad, oyó lo que Gaal decía, se puso furioso. Le envió mensajeros a Abimelec, quien estaba en Aruma, para decirle, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos se han mudado a Siquem y ahora están incitando a la ciudad a rebelarse contra ti. Ven con un ejército esta noche y escóndete en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, ataca la ciudad. Cuando Gaal y los que lo acompañan salgan contra ti, podrás hacer con ellos lo que quieras. Entonces Abimelec y todos sus hombres fueron de noche, se dividieron en 4 grupos y se posicionaron alrededor de Siquem. Gaal estaba parado junto a las puertas de la ciudad cuando Abimelec y su ejército salieron de su escondite. Al verlos, Gaal le dijo a Zebul, «Mira, hay gente bajando de las cumbres». «Parecen hombres, pero son nada más que sombras reflejadas en las colinas», contestó Zebul. Pero Gaal insistió, «No, hay gente bajando de las colinas, y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos». Entonces Zebul se volvió contra él y preguntó, «¿Y qué pasó con esa boca grande tuya que presume tanto? ¿Acaso no fuiste tú el que dijo, ¿quién es ese Abimelec y por qué debemos ser sus siervos? Te burlaste de esos hombres y ahora están en las afueras de la ciudad. Sal a pelear contra ellos». Entonces Gaal marchó al frente de los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelec. Pero Abimelec lo persiguió y muchos de los hombres de Siquem cayeron heridos por el camino cuando se retiraron hacia la entrada de la ciudad. Entonces Abimelec regresó a Aruma y Zebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente la gente de Siquem salió a los campos para pelear. Cuando Abimelec se enteró, dividió a sus hombres en 3 grupos y tendió una emboscada en los campos. Cuando vio que algunos hombres salían de la ciudad, él y su grupo saltaron de su escondite y los atacaron. Abimelec y sus hombres tomaron por asalto la puerta de la ciudad para impedir que los de Siquem volvieran a entrar, mientras los otros 2 grupos de Abimelec mataban a la gente en los campos. La batalla duró todo el día hasta que finalmente Abimelec tomó la ciudad. Entonces mató a los habitantes, redujo la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo. Cuando los ciudadanos prominentes que vivían en la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido, corrieron a esconderse en el templo de Baal Berit. Alguien le informó a Abimelec que los ciudadanos se habían juntado en el templo. Entonces él llevó a sus tropas al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó ramas de un árbol y se las puso al hombro. «¡Rápido, hagan lo mismo que hice yo!», dijo a sus hombres. Entonces, siguiendo el ejemplo de Abimelec, cada uno de ellos cortó ramas. Amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego. Así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem, unas 1000 personas, tanto hombres como mujeres. Luego Abimelec atacó la ciudad de Tebes y la tomó. Pero había una torre fuerte dentro de la ciudad y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelec los siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelec y le partió el cráneo. Enseguida él le dijo a su joven escudero, «Saca tu espada y mátame. Que no se diga que una mujer mató a Abimelec».
Así que el joven lo atravesó con su espada y él murió. Cuando los hombres de Abimelec lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. De esa forma Dios castigó a Abimelec por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así se cumplió la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Después de la muerte de Abimelec, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Jair de Galaad fue juez de Israel durante 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galaad, que aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astarot, y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivieron al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: «Hemos pecado contra ti, porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal». El Señor respondió: «¿Acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia». Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo: «Hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos». Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. En esa ocasión los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galaad, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mizpa. Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros: «El primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad». Lucas capítulo 24 versos 13 al 53. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: «¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino?». Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: «Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días». «¿Qué cosas?», preguntó Jesús. «Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret», le dijeron. «Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho». Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron:
quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: «El Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro». Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. «¿Por qué están asustados?», les preguntó. «¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo». Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: «Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo: «Efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo». Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Salmos 100, versos 1 al 5. «Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación». Proverbios 14, versos 11 al 12. «La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte». Hasta aquí la lectura de hoy.